Bueno, buenos días, chicas. Bueno, primeramente comentarles, ¿no? Que esta clase la estoy dejando grabada porque el día de hoy tengo una actividad en mi otro trabajo. Entonces no voy a poderles dar la clase de manera presencial. Sin embargo, he dejado toda la clase grabada para que ustedes puedan, para que no perdamos en realidad este tema. Ahora, quizás tienen algunas preguntas con relación a lo que son el tema que hemos avanzado antes, ¿no? De lo que hemos visto los instrumentos de recolección de datos. Algunos todavía querían que se los revise. No se preocupen, chicas, yo se los puedo revisar, pero escríbanme por favor al WhatsApp privado. Ustedes saben cuál es mi número. No escriban al grupo, por favor, ¿ya? Escribamos entonces al WhatsApp privado y me dicen, no, Lisen, revísemelo esto, etcétera, ¿no? Y bueno, de algunas se los he revisado ya, de otras no, pero si necesitan aclarar alguna duda con relación al tema anterior o al tema que vamos a avanzar hoy día, ya saben, pueden escribir. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. Ya estamos en la parte del medio de nuestro trabajo, es decir, generalmente los trabajos de investigación se dividen en tres partes, ¿ya? La parte del diagnóstico, introductoria, donde tú muestras de qué se va a tratar tu trabajo. La parte complementaria, que llegaría a ser el marco teórico, y la parte de las conclusiones, es la parte final. Nosotros estamos en la parte del medio, cuando ya se empieza a hacer el relleno, más que todo, de lo que es el trabajo de investigación. Pero bueno, vamos a ir por partes. Primero les voy a mostrar de qué se trata esta parte tan importante. Bueno, vamos a comenzar con este tema, recordando un poco un tema anterior que habíamos visto al inicio de las clases. Las fuentes de información. Bueno, las fuentes de información, vamos a recordar que cuando nosotros queremos empezar a hacer un trabajo de investigación, tenemos que recolectar datos, ¿no? Tenemos que recolectar información, ya sea de diferentes fuentes, como ser entrevistas, encuestas, revisión documental, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es observar. Observamos primeramente un problema y sacamos información de fuentes confiables, ¿no? La primera fuente de la que nosotros podríamos adquirir información es de fuentes primarias, que esto habíamos ya dicho antes, ¿no? Que son las fuentes más confiables, las de primera mano, la que la información nos consta que es cierta y es tomada desde su origen. Podemos ver algunos ejemplos, ¿no? La observación directa, lo que habíamos visto la clase anterior, en la que decíamos, ¿no? Que si una persona, por ejemplo, quiere observar una situación, puede hacerlo a través de un diario de campo, un cuaderno de apuntes, puede hacerlo con grabadoras, con diferentes aparatos eléctricos, ¿no? La idea de esto es que nosotros podamos sacar la mayor información posible a nivel cualitativo, ¿no? Porque la observación nos da mucha información, no solamente a nivel cuantitativo, sino también a nivel cualitativo, que es lo que más información nos da. Por lo tanto, cuando una persona realiza la observación, les había dicho que tenemos que evitar que la persona sepa que le estás observando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estuviera observando a niños, la idea sería que yo evite que los niños se den cuenta que los estoy observando, es decir, los puedo ver, pero como si fuera una profesora más, ¿no? No decirles, a ver, les voy a observar, pórtense bien, digamos, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, se tiene que tomar en cuenta los detalles y evidenciar la información con fotografías, grabaciones, etc. Bueno, también habíamos hablado de las entrevistas, que en este caso las entrevistas tienen que hacerse a personas que conozcan del tema, ¿no? Nosotros hemos hecho un ejercicio con ustedes la semana pasada en la que ustedes entrevistaron a sus compañeras y habíamos observado una de sus compañeras que cuando empezó a entrevistar a su compañera no conocía sobre el tema. Entonces, eso nos enseña algo, ¿no? Que las entrevistas tenemos que hacerlas a gente que conozca sobre nuestro tema. No es hacer entrevistas nada más por hacerlas, ¿no? La idea es que esa persona conozca nuestro tema.
Por lo tanto, tienen que tratar de ser expertos en el caso. Si, por ejemplo, tú estás haciendo una investigación sobre los niños con síndrome de Down, podrías entrevistar a las maestras, podrías entrevistar a la pedagoga del niño, podrías entrevistar a los papás para obtener más información, ¿no? Incluso al mismo niño con síndrome de Down, podrías entrevistarlo para sacar la información que requieres. Después tenemos, bueno, y lógicamente al objeto de estudio, que en este caso, como hemos dicho, serían los niños con síndrome de Down. Bueno, también tenemos las encuestas, que habíamos dicho que era una fuente primaria porque nosotros nos basábamos en resultados que sacábamos a partir de preguntas cerradas o algunas semiabiertas que hacíamos a la gente. Aquí tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros utilizamos esta fuente primaria de las encuestas, tenemos que tratar de hacerlo una encuesta que sea fácil de entender, que no sea muy larga, que extraiga los datos que necesitamos, que no extraiga datos inservibles, digamos, no repetir preguntas, etcétera, todas las correcciones que ya les hice la semana pasada, tenemos que tomar en cuenta al hacer las encuestas, porque esto también nos va a brindar información sobre nuestro tema. Entonces, los instrumentos, las técnicas que utilizamos para recolectar datos, chicas, no son solamente por hacerlas, por cumplir, sino porque tienen que llenar un espacio dentro de nuestro trabajo de investigación. El día de ayer, por ejemplo, un estudiante de la universidad donde trabajo me hizo reír porque me decía, Licen, ya estamos acabando el semestre y veo que mi trabajo está muy pequeñito, me decía. ¿Por qué está tan chiquitito? Esto no parece un trabajo de verdad, me dice. Y en ese momento yo me he reído mucho porque recién íbamos a entrar a este tema, o sea, estamos yendo a la par con ellos. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que estas fuentes de información son precisamente las que nos van a ayudar a rellenar nuestro trabajo. Y vamos a verlo más adelante. Bueno, también podemos utilizar fuentes como ser tesis de otras personas, monografías, ensayos, algunos libros, artículos científicos, etc. Bueno, otras fuentes que podríamos consultar son fuentes secundarias. ¿Qué quiere decir? Que son información que ya ha pasado cierto filtro, ¿no? Y ya les había dicho alguna vez, es como la imagen que, perdona, me voy a quitar de aquí, como la imagen que observamos aquí a la derecha, ¿no? Una persona que le dice a otra persona y esta persona escucha. Entonces, la segunda persona que escucha es la que nos cuenta esa información. Entonces, la fuente secundaria llegaría a ser como la información de segunda mano, la que ya ha pasado el filtro y ha sido analizada, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tuviera la información de que el celular es malo para la vista, digamos, eso lo puede haber descubierto un médico, un oftalmólogo, digamos, pero hay otra persona que ha leído el artículo, lo ha interpretado, lo ha analizado, y yo puedo citar a esa persona que había interpretado esa información. Entonces ya es información de segunda mano. Si fuera de primera mano, yo tendría que haber entrevistado al médico, ¿no? Pero no, como no he tenido la oportunidad de entrevistarle al médico, de repente simplemente he leído un artículo de una persona que opinó sobre una investigación que se había hecho antes. Entonces, solo en ese caso, lo que tendríamos que hacer es tratar de estudiar el tema que está diciendo esta persona, pero teniendo en cuenta que es en base a su interpretación. Bueno, aquí hay que aclarar algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos fuentes secundarias, teniendo en cuenta de que son fuentes de segunda mano, que no nos consta que son ciertas, sería interesante que podamos consultar también otras fuentes. Es decir, si por ejemplo yo leí en un artículo que los rastris ayudan a los niños a desarrollar la psicomotricidad fina. Bueno, voy a investigar de otro autor la misma
el mismo caso, ¿no? Que si los rastris ayudarán o no en la psicomotricidad. De repente encuentro otra información que ha interpretado el autor Juan Pinto. Entonces es otro punto de vista. Voy a seguir buscando y voy a encontrar otra información de otro autor que haya interpretado la misma investigación. Entonces significa de que en base a todos estos filtros que está pasando, yo voy a poder sacar mi propia conclusión en base a lo que todas estas personas dicen. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, algunas de las fuentes secundarias son los libros donde se menciona, ¿no? Menciona a otros autores, como ya lo habíamos dicho. Revistas científicas, donde también se mencionan a otros autores. Periódicos, principalmente, bueno, en los periódicos es donde más se hace mención a otras personas. Es decir, La Razón no va a hablar siempre del periódico de La Razón, ¿no? Va a hablar de otras personas, hablará de políticos, de casos, de diferentes temas. Entonces, estos son intermediarios que hablan por otras personas, ¿no? Entonces, también son una fuente secundaria. Y finalmente tenemos las fuentes terciarias que ya habíamos hablado, que son las menos confiables. Es decir, aquella información que ya ha pasado demasiados filtros y que probablemente no tenga la veracidad en los hechos, ¿no? Entonces pueden ser especulaciones, pueden ser inventos. Entonces, en el caso de que tú decidas optar por tomar las fuentes terciarias, es decir, investigaciones sacadas de Wikipedia, de páginas como que no tienen autores, en ese caso tienes que tratar de comparar la información con otras fuentes, porque como les digo, no son confiables, ¿no? Hace poco he revisado uno de los trabajos que veía que había extraído su información de una página que no tenía autor. Y eso ha sido recién, chicas, con una chica del instituto, ¿no? Entonces eso he podido observar y le puse, ¿no? La fuente de donde has extraído tu información no es confiable, porque no tiene autor. Bueno, ahora entonces vamos a pasar al tema principal, que es el marco teórico. ¿Qué cosa será el marco teórico? Esto se va a tratar del respaldo de la investigación. ¿Qué es respaldo de la investigación? Analizaremos esas palabras primero. Por ejemplo, si tú me dices, licenciada, yo quiero presentar un trabajo en el que se solucione el tema de las habilidades sociales en los niños a través del canto, digamos, esa es tu investigación, ¿ya? Variable dependiente, el canto, variable dependiente, habilidades sociales, variable independiente, el canto, digamos, ¿ya tienes esa tu investigación? Muy bien. Va a llegar el momento en el que te vas a tener que defender. Te van a decir, ¿por qué dices eso? ¿Será cierto lo que estás diciendo? ¿Cómo sé que lo que tú dices es verdad? En ese momento es cuando tú tienes que mostrar tu marco teórico. El marco teórico, como les decía, es el respaldo teórico. Es todo el texto que te va a ayudar a demostrar que lo que tú dices es cierto. Bueno, si bien en la justificación tú decías por qué era importante la investigación, en el marco teórico tú muestras pruebas. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, el canto ayuda a las habilidades sociales, vos tienes que explicar en el marco teórico qué cosa es el canto, cómo ayuda el canto, qué tipos de cantos hay, qué son las habilidades sociales, cuántas habilidades sociales hay, de qué tipos, cómo el canto influye en las habilidades sociales. Entonces, todo ese respaldo, en teoría, tendrías que tenerlo en el marco teórico. Eso es lo que le da relleno a nuestro tema. Miren, les voy a mostrar aquí un trabajito, ¿no? No se ve nada. Pero bueno, si nosotros solamente tomáramos en cuenta lo que hemos hecho hasta ahorita, tendríamos un tanto así de hojitas, ¿no ven? Y eso, tal vez menos, ¿no? La carátula, la parte del problema, la justificación, serán pues unas 10 hojas. Pero ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es el relleno? Eso es el marco teórico. No, el marco teórico es lo que más va a rellenar tu trabajo. Es el cuerpo de tu trabajo. Entonces, ahí es donde se hace gordito.
La otra parte gordita van a ser los resultados, que ese es un tema que lo vamos a tratar más adelante. Pero primero quiero hablarles sobre el marco teórico. Bueno, entonces veremos de qué se va a tratar el marco teórico. ¿Cuál es el propósito? Sistematizar de manera coherente y ordenada los conceptos y preposiciones que se relacionen con la investigación para dar mayor comprensión. Esto quiero que quede claro, sistematizar para ordenar el tema, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, me dices, yo voy a hablar de los niños con TDA, yo te voy a decir, o sea, una persona ajena, no yo, ¿no? Una persona ajena te dirá, ¿pero qué es TDA? Y tú me dirás, trastorno de déficit atencional. Ok, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es un trastorno? ¿Qué es déficit? ¿Qué es atención? Todas esas cosas es lo que tienes que explicar en el marco teórico. Entonces, tú lo muestras en cierto orden. O sea, no es como que pones un glosario, como no es un diccionario, ¿no? Sino es los temas, pero de manera ordenada. Entonces, por ejemplo, si tú me quieres hablar sobre el TDA, primero me tienes que explicar qué son los procesos cognitivos, ¿no? ¿Qué son los procesos cognitivos? Son las funciones que nos ayudan a comprender, digamos, ¿no? Explicas en teoría, después pones los tipos, me estoy haciendo bolas, los procesos cognitivos son atención, memoria, percepción, lenguaje, ¿no ve? Todos esos vas a mencionar y vas a hacer énfasis en lo que es la atención. La atención, después explicarás qué tipos de atención hay. Hay atención de largo, ¿cómo se dice esto? Atención de corta, ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la cosa es que vas a mostrar los tipos de atención que existen y recién vas a explicar que hay personas que tienen problemas en el tema de la atención, recién. O sea, después de que les has explicado los conceptos básicos, recién les vas a decir, y por ese motivo hay este problema. Entonces explicarás qué es el trastorno de déficit atencional. Es cuando un niño no puede retener información porque se distrae mucho, no sé, fundamentarás, ¿no? Entonces ahí la persona recién va a entender. Y alguna vez les he dicho esta frase, ustedes tienen que redactar un trabajo como si se lo estuvieran explicando a un extraterrestre, alguien que no sabe nadita de tu tema, no es educador, no es pedagogo, no es profesor, es una persona totalmente ajena a tu investigación. Así tienes que redactar, aunque parezca loco, porque tus jurados obviamente van a ser expertos en el área, pero tú siempre tienes que redactar un trabajo explicando, como se dice aquí, ¿no? En chubis, ¿no? Tienes que explicarles de manera que se entienda. No hablen, por ejemplo, con lenguaje que sea muy rebuscado, palabras difíciles para hacerte el inteligente, que alguna vez pasa, ¿no? Uno quiere poner palabras complicadas para que se vea lindo, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente no entiende tu tema. Entonces, la idea de este trabajo, de esta parte, es que tú lo hagas en un lenguaje comprensible. Bueno, me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a hablar más adelante. ¿Cuál es la finalidad del marco teórico? Esto va a permitir una orientación a la búsqueda de la conceptualización adecuada de términos. ¿Qué significa? Bueno, significa que si la persona lee tu título, a ver, digamos, denme un ratito. Ay, qué ya, por ejemplo, si la persona lee tu tema y tu tema titula valores básicos en niños de 4 años mediante actividades lúdicas del método de las hermanas Agassi en la zona Tembladirani de la familia Cari y la familia Mendoza de la ciudad de La Paz. Ucha, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué me está hablando? ¿Qué es eso de valores básicos? ¿Qué son? Significa que si yo no entiendo tu título, yo puedo agarrar, ojear un poquito y buscar el marco teórico, ¿no? Ah, esto había sido valores básicos. ¿Quiénes son esas tales hermanas Agassi? A ver, voy a leer. Ah, habían sido estas señoras, ¿no? Ah, estos
este tipo de información tienen. Entonces, para eso sirve el marco teórico. Es un referente. Es lo que va a ayudar a la persona a que pueda entender el tema, ¿no? Entonces, eso es lo que le va a orientar a la persona a que pueda comprender. Es el cuerpo de la investigación. Miren nada más esta imagen, que bueno, yo me he inventado y me parece chistoso, ¿no? Miren la primera imagen. Es un hombrecito que solo tiene el corazón y las venas y las arterias. Imagínense que así empieza la idea, ¿no? A partir de tu corazoncito. Algo que te llama a hacer la investigación, que te parece interesante, que te parece bonito. Entonces tú decides hacer ese trabajo de investigación, pero necesitas principalmente un esqueleto, ¿no? Es decir, algo que sostenga tu idea. ¿Qué cosa es el esqueleto? Es la parte metodológica. Todo lo que hemos aprendido de método, enfoque, técnicas, muestra, población, todas esas cositas, eso sería el esqueleto, lo que sostiene. El rellenito, miren los músculos, ese rellenito es el marco teórico, ¿ya? Es la teoría, lo que le da forma a tu trabajo. Y las cosas finales, los detalles finales, ya sería como la piel, ¿no? Las conclusiones. Algo así yo lo interpreto lo que es el trabajo de investigación. Nosotros hemos llegado desde los órganos hasta el esqueleto. Ahora nos toca rellenito, ¿no? Entonces, esta es la parte fundamental de la investigación porque plasmamos todo lo que en un principio era metafórico a un plano real. Es decir, ¿se acuerdan que cuando escribíamos nuestra parte del marco metodológico, decíamos, ¿no? La investigación será bajo el enfoque cualitativo, porque hablábamos en futuro, ¿no ven? Va a ser, voy a utilizar el método porque ¿no ven? Todo lo explicábamos en futuro porque lo estábamos idealizando. Todavía no se había concretizado, ¿no? En esta parte es donde se va a volver concreto nuestro tema, es decir, ya no va a estar en teoría, sino que se va a plasmar en la vida real, ¿no? Entonces, la parte del marco teórico es el respaldo de la investigación, eso ya lo habíamos mencionado. ¿Y qué cositas puedo utilizar dentro del marco teórico? Aquí vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, cosas que puedo tomar en cuenta. Tomen apuntes, ¿ya? Primero, antecedentes de la investigación. Chicas, en esta parte no se tienen que emocionar, porque alguna vez he visto trabajos que son así gordos, pero es porque me ponen, ¿no? Historia de la educación, historia de la tiza, historia de la pizarra, historia, así, ya tampoco. No exageremos. ¿Qué se refiere a antecedentes de la investigación? Se refiere a que si tú probablemente has encontrado un trabajo de investigación que era parecido al tuyo, ahí es donde lo tienes que mencionar, ¿no? Por ejemplo, en el año 2013 se realizó una investigación en la que se hablaba sobre los beneficios del canto en las habilidades sociales en niños de primaria. Por lo tanto, en este trabajo de investigación se está tomando en cuenta para la educación inicial o para la educación de los niños con problemas de atención, no sé, ¿no? Entonces, ahí es donde tú explicas antiguos trabajos que se han hecho en base a tu tema, ¿ya? No es historia de todo, por si acaso. Eso quítense de la cabeza. Después, bases teóricas. Las bases teóricas se saca a partir del título que tienes, de las variables. Eso lo vamos a ver más adelante. Conceptos y definiciones también entran dentro de lo que es el marco teórico. Por ejemplo, si tú me hablas de procesos cognitivos, me tienes que poner cuáles son los procesos cognitivos. Entonces, si me pones atención, me tienes que escribir qué es la atención, ¿no? O tienes que escribir por lo menos un párrafo, una interpretación. Si me dices percepción, ¿qué es percepción? ¿Qué es memoria? ¿No? Todas esas cosas tienes que demostrar en conceptos y definiciones. Después, las variables que ya habíamos mencionado, ¿no? Si tu trabajo tiene dos variables, la dependiente y la independiente,
Esas tienes que explicar. Si tú me dices, mi variable dependiente son los niños con problemas de lectoescritura, entonces explica qué es lectoescritura, cuáles son los problemas de lectoescritura, cómo son los problemas, ¿no? Y en algunos casos, no en todos, chicas, se pueden utilizar también las leyes. Es decir, si tu trabajo, por ejemplo, habla sobre el tema de la discriminación, tú puedes apoyarte en la ley antidiscriminación, ¿no? La ley contra la discriminación y el racismo. Entonces, esa ley podrías sustentar en tu marco teórico. Pero antes que continuemos, marco teórico no significa copiar y pegar. Eso es lo peor que puedes hacer para el marco teórico, ¿no? Decir, por ejemplo, la Lisen dice que tengo que definir, entonces voy a definir qué es memoria. ¿Qué es memoria? Pongo en Google, sale memoria, copio y pego. Mal, pésimo, no hagas eso, eso no se hace, ¿ya? Que eso es lo que generalmente mucha gente cree que es el marco teórico, pero no es copia de otros textos. Claro, vas a consultar algunos textos, vas a consultar páginas, vas a consultar libros, pero no vas a copiar. Entonces, ahí es donde va a jugar un papel muy importante lo que es tu propia interpretación de los datos. ¿Qué significa? Que para hacer el marco teórico, forzosamente vas a tener que leer, ¿no? Entonces, no se trata de copiar y pegar, sino que si tú encuentras qué es memoria, lees lo que es memoria y vuelves a escribir en tus propias palabras. De eso se trata. Bueno, vamos a ver más adelante. ¿Cómo se hace el marco teórico? La primera etapa, lectura, ¿no? Revisión literal. Lees sobre ese tema. Si tú, por ejemplo, estás trabajando el tema de la lectoescritura, lee sobre lectoescritura, pero no solo un libro. Lee varios autores para entender el tema. Como les había dicho, algunos pueden estar interpretados de cierta manera, con una percepción, pero otros pueden estar con otra percepción totalmente diferente. Entonces, por ese motivo, tenemos que tratar de leer con calmita todos los temas. Entonces, si nosotros nos parece que está bien su punto de vista, interpretaré con mis propias palabras. Entonces, ¿cuál es la segunda etapa una vez que hemos leído? Es la aprehensión de la teoría. Esta palabra ya la hemos visto antes y les había mencionado de que la palabra aprehensión, así con H, significa de que tú vas a adoptar esas teorías, las vas a comprender, las vas a asimilar y te las vas a apropiar. ¿En qué sentido? En que tú te vas a volver experto en este tema. Si tú me dices, licenciada, yo voy a hablar sobre el trastorno de déficit atencional, bueno, significa que vas a leer tanto que te vas a volver experto en el tema. Entonces, eso se refiere a la aprehensión, ¿no? No solo leer por leer, sino que te vas a apropiar el tema, lo vas a hacer tuyo. Bueno, para poder empezar a escribir nuestro marco teórico, necesitamos dividirlo en dos partes. La parte del problema y la parte de la solución. Por ejemplo, si el problema es habilidades sociales, es decir, tu variable dependiente, habilidades sociales, entonces redactarás todo lo que tiene que ver con habilidades sociales. ¿Qué es habilidad social? ¿Qué tipos de habilidades sociales hay? ¿Cómo se da la habilidad social? ¿Por qué? Definiciones, autores, teorías de habilidades sociales. La solución, el canto, habíamos dicho, ¿no? Entonces, en este caso vas a escribir qué es el canto, tipos de canto, cómo beneficia el canto, autores que hablan del canto, todo lo que se refiere al canto, ¿no? Te das cuenta que estás dividiendo en dos partes principales tu marco teórico. Miren esto. El marco teórico, para empezar a ordenar tus ideas, lo tienes que hacer así. Pones la idea principal, que podría ser, por ejemplo, el problema, digamos las habilidades sociales, sacas diferentes teorías en base a esa tu idea principal. Por ejemplo, yo voy a sacar aquí
importancia del canto, tipos de canto, el canto infantil, digamos, ¿no? Entonces yo sacaré ahí diferentes títulos en base a la idea principal. La idea principal, número 2, sería me equivoco. La idea principal era las habilidades sociales, ¿no? La idea principal segunda sería el canto. ¿Qué es el canto? ¿Cómo es el canto? Todas las teorías, ¿no? Entonces tú ordenas de esta forma. Se empieza haciendo un esquemita. Se empieza haciendo un índice. Entonces tú escribes nada más qué temas voy a tomar en cuenta para mi trabajo de investigación. Les voy a mostrar ahorita un ejemplo. Ya, vamos a ver aquí un ejemplo. Les voy a mostrar un trabajito. Bueno, miren, aquí dice un tema. Actividades lúdicas para la estimulación de conceptos topológicos básicos en un niño de 4 años de la unidad educativa Estado de Israel. Ignoren si es que hay algún error, ¿no? Es solamente un ejemplo. Bueno, fíjense que aquí hay dos partes. La parte del problema y la solución. ¿Cuál sería el problema? Por ejemplo, aquí dice actividades lúdicas para estimulación de los conceptos topológicos. Significa que el problema está en los conceptos topológicos básicos de un niño. Ese es el problema. ¿Cuál va a ser la solución? Actividades lúdicas. Bueno, aquí ya tengo los dos conceptos principales. Ahora, también me habla sobre la educación del niño, de la unidad educativa, etcétera, ¿no? Todos estos conceptitos tienen que estar en el marco teórico, pero tienen que estar ordenados. Entonces, yo primero voy a decir, a ver, leo este título y digo, ¿qué es conceptos topológicos? ¿Qué es eso? ¿Qué es actividad lúdica? ¿Qué será? No, entonces yo tengo que ver que el marco teórico tenga todo ese respaldo que me va a ayudar a entender el tema, ¿no? Observe, este es un índice normal, ¿no? El índice que aquí ya está el diagnóstico, el problema, el objetivo, ya, eso lo vamos a ignorar, nos vamos a ir directamente a la parte del marco teórico. Observe. Comienza dando conceptos bien básicos como educación inicial, que es la educación inicial en Bolivia. Quiero que noten esto. Los números, ¿no? Del 20 al 21, una planita hecho de ese tema. No está haciendo 50,000 hojas de qué cosa es la educación inicial. No, no es necesario. Y aquí ya empieza con el tema de los conceptos topológicos. Los conceptos topológicos se refiere a lo que es las matemáticas. Entonces, enseñanza de matemáticas. Fíjense que aquí está tomando en cuenta la ley 070. Entonces, está respaldándose en una ley. Está hablando del enfoque general de las matemáticas en niños y niñas, etapas del desarrollo infantil de las matemáticas. Seguimos hablando del problema, conceptos topológicos. Fíjense que está abarcando el problema desde lo que es la educación hasta las matemáticas y después recién pasa lo que son las actividades lúdicas, que se supone que esa es su solución de esta persona, ¿no? Entonces esta persona propone que las actividades lúdicas van a ser la solución a los problemas. Va a explicar qué es la lúdica. Entonces, dentro de la lúdica, fíjense que pone incisos, ¿no? La fantasía, la alteridad, el principio de placer, el principio de identidad. Me imagino que todo esto tiene que ver con la lúdica. Son pequeños conceptos que has sacado en base a ese tema. El niño lúdico ha puesto otro título que tiene que ver con la lúdica. Lo lúdico y la visión, lo lúdico en la pedagogía de Rousseau. Miren, aquí está tomando en cuenta un autor. Froebel, otro autor. Montessori, otro autor. Piaget, otro autor, ¿no? Entonces, toma en cuenta varios puntos de vista. ¿Por qué? Porque esta chica quiere saber qué cosa es la lúdica según diferentes capísimos, que son pedagogos reconocidos, para sacar su propia conclusión. Entonces, pone, ¿no? Aquí conceptos topológicos, que es la proximidad, separación. Uno por uno va a ir describiendo qué es el esquema corporal, qué es el espacio
topológico, orientación. Entonces, dense cuenta cómo está ordenando. Ha empezado en este caso por el problema, que era la parte topológica, después ha ido a la parte de la solución, que es la lúdica, ¿no? Desde aquí, desde la parte, aquí está, la lúdica, ¿no? Esta es la solución, para después unir los dos conceptos, la lúdica y los conceptos topológicos. Entonces, ha hecho bien su trabajo y hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para comenzar a redactar nuestro marco teórico es el índice de nuestro marco teórico. No les estoy diciendo el índice de todo, porque todavía no tenemos introducción, antecedentes, nada de eso, ¿no? Estamos hablando ahorita del marco teórico. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a compartirles ahora, como siempre, mis dibujitos que les van a ayudar a entender un poquito mejor el tema. Ah, claro, en la pizarrita. Aquí está, aquí tenemos la pizarrita y vamos a entender. Bueno, vamos a utilizar nuestro tema de ejemplo, que era el canto para mejorar las habilidades sociales del niño de 3 años, digamos. Estoy inventando el tema. Bueno, aquí ya tengo mi tema de ejemplo, ese va a ser mi tema. Entonces, yo tengo que empezar a detectar. A ver. ¿Cuál será el problema? Habilidades sociales. Muy bien. ¿Cuál será la solución? El canto. Listo. Ya tengo los dos conceptos principales que tengo que tomar en cuenta. Entonces, ahora lo que me queda es empezar a hacer mi esquemita de todo mi tema, ¿no? Voy a comenzar con mi índice, que va a ser primero habilidades sociales. Bueno, aquí quiero que vean lo que va a pasar. Habilidades sociales. Bueno, tengo que explicar qué son las habilidades sociales, pero de repente tengo que explicar, antes de explicar las habilidades sociales, ¿qué es la socialización? De repente la gente no entiende qué es habilidades sociales. Ya, entonces voy a poner aquí socialización, ¿no? O importancia de socializar. La importancia de socializar. Bueno, entonces fíjense cómo estoy ordenando. Quería empezar por aquí, pero me he dado cuenta que algo tiene que ir primero. Bueno, aquí estoy hablando de la importancia de socializar, pero no he explicado qué es socializar. No. Entonces pondré socializar. ¿Qué es socialización? Bueno, entonces eso explicaré primero. Entonces voy a empezar a ordenar. Si me parece, este va aquí, no, este va primero, este va después. La idea es que nosotros tenemos que ir moviendo hasta que se vea entendible. Digamos, ya tengo socialización, importancia de socializar, las habilidades sociales. Aquí podría poner habilidades sociales en la infancia. También me parece que es importante. Bueno, ya tengo aquí unos 4 conceptos. Pero a medida que yo leo, resulta que habían habido otros conceptitos que me estaba olvidando tomar en cuenta de repente. A ver, voy a consultar el internet y voy a buscar, ¿no? ¿Qué son las habilidades sociales? Digamos que estoy consultando muchos libros, he leído bastante y de repente yo encuentro cuáles habían sido las habilidades sociales. Bueno, aquí tengo las habilidades sociales, entonces voy a tener que tomarlas en cuenta, ¿no? Voy a poner aquí en definición definición de empatía, que había sido una habilidad social. ¿Qué más tengo que poner? Definición de... Ay, no puedo leer bien. De motivación, que había sido otra.
había sido de repente otra habilidad social que un autor dice, ¿no? Entonces, pucha, ya, qué más tengo que saber? A ver, por ejemplo, la autoconciencia había sido otra habilidad, ¿no? La autoconciencia. Entonces, a medida que yo vaya leyendo, voy a encontrar más y más y más y más conceptos. Pero entonces ahí tengo que empezar a ordenar, ¿no? Si bien voy a ordenar de manera moviendo, ¿no? Arriba, abajo, ya voy a empezar a ponerle numeritos, ¿no? Este va a ser el concepto número 1. Este va a ser el concepto número 2. No, este no es el número 1, perdón. Este sería el 1.1. ¿Por qué 1.1? Porque la importancia de socializar sale de la socialización, ¿no? El concepto general es socialización, esto es parte de la socialización, por eso es 1.1. A ver, ¿qué más? Habíamos visto habilidades sociales, tal vez va a ser mi número 2, ¿ya? Habilidades sociales en la infancia es un subtítulo de ese título de habilidades sociales, entonces le pondré 2.1. Voy a ir moviendo. Listo. A ver, la definición de la empatía. Si esto es parte de las habilidades sociales de la infancia, entonces le tendré que poner un inciso, ¿no? O de repente 2.1.1, pero es muy largo, entonces le pondré mejor A. Inciso A, le pondré aquí inciso B, aquí le voy a poner inciso C. De repente hasta voy a llegar a más incisos, ¿no? El D, el E, y así va a ir creciendo poco a poquito este tema. Ahora, fíjense, solamente estaba hablando de las habilidades sociales. Ahora tengo que hablar del canto. ¿Qué es el canto? Pucha, otro índice voy a tener que hacer. Voy a comenzar aquí. El canto. Entonces aquí va a entrar primero seguramente la definición. Aquí importancia del canto. Aquí pondré, no sé, tipos de cantos. Canto infantil. ¿No? Entonces ahí ya voy a empezar nuevamente a ordenar. Bueno, a mi hoja anterior yo había visto que era 1, 1.1, 2, 2.1, hasta ahí llega. Entonces mi otro concepto será el número 3. Este será el número 4. Ah, no, pues sería el 3.1. Y así, poco a poco, voy a ir ordenando, ¿no? Tipos de canto, eso va a ser el 3.2. Bueno, seguiré ordenando. Canto infantil va a ser uno de los tipos de canto, entonces este de repente va a ser mi 3.2.1. ¿No? Miren cómo he empezado a crear, ¿no? He empezado desde lo que era la socialización. Fíjense cuántas teorías ya he sacado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saco un montón. Que haga nada más 2 párrafos de cada una de estas teorías. ¿Se dan cuenta cuánto crece el trabajo? Y eso que ahorita lo estamos haciendo a la rápida y lo estamos haciendo de manera muy superficial, ¿no? Si realmente lees sobre tu tema, tu trabajo va a crecer muchísimo más. Entonces, ahí, chicas, es cuando se empieza a hacer así de gordito tu trabajo. Cuando empiezas a poner autores, ¿no? Entonces, poco a poco va a ir creciendo el trabajito, se va a hacer gordito. Pero como les decía, vamos a comenzar con un índice. El índice del marco teórico. Ordena tus ideas. Vas a ir pensando. Tú ya irás pensando, ¿no? Más o menos, a ver, ¿qué cosas tendría que tener mi marco teórico? ¿Qué concepto primero? ¿Qué concepto después? No, este va primero, lo borraré. Todo el rato vamos a ir cambiando. No va a haber un momento en el que yo voy a decir, ya hasta aquí,
llegué y está perfecto mi trabajo, jamás. Hasta el día que empastes, va a seguir teniendo algunos errores, siempre vamos a ir corrigiendo. Pero la idea de esta materia, como les he dicho muchas veces, es que nos equivoquemos, ¿no? Que hagamos la prueba. Entonces, haz con lapicito tu índice. Bueno, pero no quiero, por si acaso, aquí aclararles, ¿no? Para que no se asusten, chicas, no tienen que presentarme a mí un marco teórico completo, porque todo eso lo van a hacer ustedes cuando ya tengan que presentar sus trabajos. Lo que vamos a hacer en mi materia es hacer el índice, nada más el índice del marco teórico. Me vas a decir qué teorías tomarías en cuenta. Y bueno, eso es lo que vamos a trabajar para la próxima clase. Ustedes van a alistarse y me van a presentar. Pero bueno, vamos a continuar. Esta clase se va a dividir en 2 videos. Este es el primer video, entonces voy a grabar el segundo.